Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre un tema que me habéis pedido muchísimo, la gastronomía judeo-española. Estoy segura de que os va a sorprender y espero que ya hayáis comido, porque la información que sigue puede resultar muy tentadora. Para hacer este vídeo me he basado en el libro del cocinero español Javier Zafra, que se llama Sabores de Sefarat, los secretos de la gastronomía judeo-española. El autor ha dedicado varios años de su vida a investigar las huellas que la cocina sefardí dejó en España y es oficialmente el investigador gastronómico de la Red de Juderías de España. Desde un punto de vista gastronómico, ha analizado la Torá, ha rescatado normas inquisitoriales y ha recogido las recetas que las mujeres judeoconversas confesaban practicar. Este libro es una verdadera joyica, como dirían nuestros antepasados. La edición está muy cuidada, las imágenes son preciosas, pero la información que comparte es espectacular. Así que voy a tratar de desglosarlo de la mejor forma posible para que podáis captar su esencia. Y recordad que os dejo el enlace directo a este libro en la cajita de información de este vídeo. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. El libro está dividido en unas 10 partes. Inicia con una emotiva introducción en la que el autor hace un repaso sobre la historia del pueblo judío en general y el sefardí en particular, y analiza la relación entre el judaísmo y la comida, así como la gastronomía sefardí. Los siguientes capítulos están dedicados a distintos grupos de alimentos como los entrantes, las bebidas, los panes, las verduras, pescados, guisados, carnes, los dulces y lo que el autor denomina como los indispensables, donde entrarían ingredientes como el aceite de oliva, que siempre ha sido una verdadera joya de la gastronomía española a lo largo de la historia. En cada uno de estos capítulos, el autor va compartiendo comidicas o macleitos, es decir, recetas. Cada una tiene un icono para que podamos ubicar su origen o identificarla con fuentes históricas, fiestas religiosas o la cultura que más ha influido en su transmisión. El autor nos indica también que los ingredientes de estas recetas son los que se usaban en la península ibérica hasta 1492, aunque obviamente a partir de esa fecha y dependiendo de la ubicación, las recetas han ido cambiando y evolucionando para adaptarse a los nuevos lugares a los que el pueblo judío emigró. Javier Zafra señala que hay elementos imprescindibles que han hecho que estas comidicas o recetas se hayan conservado y hayan llegado hasta la actualidad, y son el tiempo, el cariño, la dedicación, los ingredientes de la tierra y las mujeres judeo-españolas que transmitieron este arte a sus hijas. Habla sobre cómo era la estructura de las comidas en un día normal y también en un día de celebración para la comunidad judía, como un banquete o una boda. Por ejemplo, en una gran celebración había aperitivos o entrantes como aceitunas, verduras encurtidas o quesos. El plato principal habría sido un guiso, potaje, comida de olla, carne o pescado. Después fruta y para acabar infusión, té o café, pastelillos, esponjas o bizcochos, buñuelos o letuarios. En un día normal, un judío sefardí habría hecho como mucho 2 comidas, que habrían sido el almuerzo y la cena.
La comida fuerte era la cena y consistía en guisos o comida de olla. Los más humildes comían gachas, talbinas o poleas con pan frito. Javier Zafra dedica especial atención a determinados ingredientes que fueron muy importantes para la comunidad judía española, tanto por ser elementos básicos de la gastronomía ibérica como por ser considerados alimentos simanim, es decir, con un significado religioso o simbólico unido a una festividad, plegaria o deseo. Algunos de los alimentos básicos de la gastronomía judeo-española son el aceite de oliva, ingrediente imprescindible en la cocina mediterránea, los vegetales, sobre todo la berenjena, la fruta, principalmente la granada, las legumbres como los garbanzos y las lentejas, los frutos secos como las almendras, las especias, las hierbas, la sal y el azúcar, entre otros. La carne era escasa, sobre todo para los judíos humildes, y el pescado en general poco consumido, decantándose más por los pescados en salazón, ahumados y en escabeche. El vino era muy importante por su vínculo religioso y podían llegar a consumir hasta 2 litros al día, rebajado en agua y con especias. El pan era muy importante también y dependiendo de la zona se realizaban distintos tipos y formas. Entre los dulces destaca la miel, mermeladas y confites. El vinagre era un recurso muy valorado para los encurtidos, salsas y guisos. Obviamente también hay que tener en cuenta que muchos ingredientes variaban dependiendo de la zona y el clima de la península y dependiendo también de la influencia de tantas culturas con las que los judíos han convivido en este territorio como romanos, visigodos, cristianos o musulmanes, entre otros. El autor señala también la importancia de los utensilios de cerámica o metal en las preparaciones y resalta 3 ingredientes eminentemente judeo-españoles: la férrea tradición cultural, la religión y el amor a la familia. El autor destaca cómo pocos años antes de 1492 y a pesar de los pogromos de 1391, aún existían 216 juderías perfectamente estructuradas y censadas y, según sus propias palabras, la herencia hebrea en España es una huella ausentemente presente. Habla también de la importancia de los criptojudíos, quienes mantuvieron sus recetas a pesar de haber perdido o modificado muchos ingredientes por miedo a ser acusados de judaizar. Y es que, según indica Zafra, se intentó erradicar una creencia, pero ésta se aferró aún más en forma de criptojudaísmo. A continuación, y para no hacer este vídeo muy largo, nombraré únicamente algunas de las recetas, platos o técnicas que el autor ha recogido en su libro. Y ahora sí, ¿qué comían nuestros antepasados judeoespañoles? Entrantes. La fermentación y la salmuera, al igual que en otras culturas mediterráneas, fueron técnicas comunes. De este modo era habitual el consumo de aceitunas aliñadas con hierbas, especias y aromas, y las frutas y verduras encurtidas en vinagre. Era común el jandrallo o berenjena asada, las impanadas, buleimas o hojaldres y las tapadas de bacalao. Estas tapadas o impanadas habrían evolucionado hasta convertirse en las actuales burecas. También se preparaba una especie de hummus hecho con garbanzos o habas, ajo y aceite. También la hechura de almendra con ajo, muy común todavía en muchas recetas españolas. Bebidas. Eran comunes los zumos de frutas destiladas, como el licor de cerezas, los brebajes cúralo todo, que hoy día identificamos con los digestivos, la pepitada, que era un almíbar hecho con semillas de melón o calabaza, así como la sumada, preparada con almendras. También la aguacebá, aguamiel y el vino de granadas y, como comentaba anteriormente, la ingesta de vino era diaria. Había vino judiego para adultos y mosto para mujeres, enfermos y niños. Pan. El consumo de pan era muy importante y no existían grandes diferencias entre el pan judío y el cristiano. Se sabe que el pan se horneaba 2 veces a la semana,
los viernes y los martes, y que la elaboración variaba dependiendo del día de la semana o la festividad. Por ejemplo, el pan para Shabbat se preparaba específicamente para este día de descanso como en la actualidad. Y, aunque en la tradición sefardí el pan que se comía en sábado no tenía un nombre concreto, dependiendo de la región se conocía de manera diferente. Por ejemplo, en Asturias y localidades gallegas como Porriño se llamaba coleta, alfilada o enfilada. En Menorca se llamaba cocabamba y en el capítulo de los dulces os voy a hablar con más detalle sobre ella. Según algunos procesos inquisitoriales, al pan del sábado lo identificaban con panecicos pequeñicos y repregados o enrollados. Sin embargo, del famoso pan de Shabbat habría surgido otro preparado específicamente para la festividad de Shavuot. Este pan sí se relaciona directamente con la comunidad sefardí y es conocido como el pan de los 7 cielos. Los sefardíes, en su diáspora por el Mediterráneo, siguieron elaborándolo, siendo la ciudad griega de Salónica uno de los mejores referentes. Hay constancia de otros tipos de pan, las tortas cribadas, pellizcadas o las galletitas sosas de Melilla, que se preparaban especialmente para celebrar el Milá o la circuncisión de un niño. Por su parte, el pan ácimo o pan de la aflicción, que para el pueblo judío representa la libertad tras la esclavitud en Egipto, podemos verlo reflejado aún en las tortas ácimas, también llamadas pan cenceño, que se elaboraban por los pastores judíos y que siguen presentes en zonas como Castilla-La Mancha. Verduras. Debido a la versatilidad de estos nutritivos alimentos, son múltiples las recetas, pero quizá las más comunes entre los sefardíes fueran las acelgas con calabaza, el gazpacho de habas cocidas, la ensalada de zanahoria, la coliflor rebozada, las verduras al horno con queso, el arroz pilafi o arroz de sábato al horno con verduras, las berenjenas rebozadas con melaza de Granada y las alcachofas en salsa agristada. Pescados. Simbolizaban la fertilidad y se servía en las bodas para propiciar la fecundidad de la pareja. Los pescados más habituales eran las sardinas, merluza, besugo, corvina o bacalao, entre otros. Se comían secos, ahumados, en salazón, escabeche, fritos en aceite de oliva, en guisos, calderetas y también se usaban para rellenar empanadas. Específicamente en la festividad de Hanukkah se preparaban rebozados y fritos en aceite y en Rosh Hashanah se cocinaba el pescado entero con la cabeza incluida. Se aromatizaban con distintos ingredientes como la menta, agua de rosas, jengibre, pimienta, clavo o laurel, entre otros. Guisados. La cocina española está repleta de excelentes guisos y comidas de olla. Son muchos los nombres y las recetas surgidas por el contacto entre tantas culturas, pero sí hay varios platos vinculados estrechamente con la comunidad judeo-española: la boronía, el almodrote y la adafina. La boronía o almoronía, a la que hoy día conocemos como pisto, consistía en un guiso de distintas verduras con garbanzos y aceitunas, y solo a partir de 1492 se incluyeron ingredientes como el pimiento o el tomate. El moretum o almodrote era una salsa espesa elaborada con quesos curados grasos, hierbas, vinagre, aceite de oliva virgen, ajos, apio y almendras, que acompañaba generalmente a guisos de berenjenas. En Canarias, por ejemplo, es muy conocido el almogrote de La Gomera y la adafina, de la que ya os he hablado en anteriores vídeos. Este plato de olla maravilloso y delicioso, al que hoy llamamos cocido, como sabéis, en cada región de España se prepara de un modo diferente, pero su origen está relacionado estrechamente con Shabbat. El posible origen del nombre viene del hebreo dafán, que significa presionar la olla, en alusión a cerrar la tapa de la cazuela. Esta receta se menciona en múltiples procesos inquisitoriales por considerarse una preparación judía. Se cocinaba a fuego lento desde el viernes, dejándolo hervir al menos durante 14 horas. El calor de la olla al rescoldo del fuego permitía que se consumiera caliente el sábado, el día de descanso en el que no está permitido trabajar o cocinar. Los ingredientes variaban mucho dependiendo del nivel adquisitivo de la familia,
pero solía contener carne y huesos de cordero y ternera, garbanzos, zanahorias, nabos, puerros, cebolla y ajo, entre otros ingredientes. Hasta la actualidad en España seguimos comiéndolo de la misma manera. Primero el plato de sopa y después la carne, verduras y garbanzos. Con el tiempo, para que no fueran acusados de judaizar, los cristianos nuevos y los criptojudíos empezaron a incluir cerdo en la receta. De esta hada fina, hoy cocido, fueron surgiendo también nuevos platos como la olla de trigo almeriense, la olla aranesa, el jamín de Toledo, la olla podrida o el maragato, entre otros. Carnes. De entre las aves y carnes kosher que sí podían comer, los judíos más humildes elaboraban múltiples recetas con partes de la casquería como las mollejas, hígado, riñones, sesos, callos, manitas, patas, criadillas, cabezas, orejas o lengua. El cordero y la ternera eran carnes muy valoradas y, a diferencia de hoy, en aquella época no se comían tan frecuentemente. Destacan recetas como los yapraques de alcachofas con cordero, el jamín de ternasco, el picantón o perdiz al horno asado en barro y los albondaquillos o albóndigas agridulces. Dulces. Como ya os he comentado en otros vídeos, los alimentos dulces son muy importantes en la cultura judía porque muchos se comen para celebrar festividades religiosas, puesto que simbolizan la dulzura y los buenos deseos. La dulcería sefardí es muy amplia, pero Javier Zafra la divide en 3 tipos: frutas de sartén para referirse a las masas fritas en aceite, los dulces de horno y los letuarios, que son las mieles, confituras, mermeladas, siropes, melazas o jarabes. Zafra menciona durante todo el libro la importancia de la mujer judeoespañola como heredera del conocimiento gastronómico, pero destaca aún más su importancia a la hora de transmitir las recetas dulces de madres a hijas y de abuelas a nietas. Señala también que las recetas de dulcería que ha ido encontrando no tienen medidas fijas, puesto que en cada familia se hacían de manera diferente. Por lo tanto, es fácil leer expresiones como una pizca de, añadir con generosidad o la que admita. También el uso de una taza, tacilla o el cascarón de un huevo para medir los ingredientes líquidos. La dulcería sefardí usaba especias y aromas como la canela, clavo o nuez moscada, entre muchos otros. Los frutos secos eran habituales, como la almendra, piñón, avellana, nuez o castaña. Frutas como la granada, limón, naranja amarga, pera, manzana, dátil, uva o melón, entre otras. Y para endulzar se usaba la miel y a partir del siglo X también la caña de azúcar. A continuación os nombro algunas de estas recetas. Orejas de Amán. Este dulce típico de la festividad de Purim se ha preparado durante siglos por la comunidad judía mundial, aunque en cada lugar obviamente con sus variedades. En España estas orejas aún se siguen preparando. En Galicia se conocen como orellas de entroido o las orejas de carnaval, y en Valencia, Baleares y Cataluña se conocen como les orelletes. La cocabamba o ensaimada de Menorca. Este delicioso pan tiene mucha historia. Para aquellos que habéis tenido la suerte de probar la famosa ensaimada de Mallorca, ¿os imaginabais que este apetitoso dulce tiene unas profundas raíces judías? Según indica Zafra, originalmente este pan se preparaba en la isla de Menorca y se conocía como cocabamba. Era un pan redondo, abombado y enroscado, y con una masa similar al pan de Shabbat. Los chuetas eran los anusim o criptojudíos de las Islas Baleares, y se considera que, para no levantar sospechas de su criptojudaísmo, cambiaron la grasa del aceite de oliva por la manteca de cerdo. En la actualidad a este pan enrollado se le conoce como ensaimada de Mallorca, y su nombre hace referencia al saim, que en catalán significa manteca, pasando a significar el nombre de ensaimada, mantecada o enmantecada. Buñuelos. Como ya sabéis, otro dulce típico de la gastronomía sefardí y que se prepara durante la festividad de Hanukkah
son los buñuelos, bermuelos o bimuelos. Estas masas de harina fritas en aceite se preparaban tanto dulces como saladas y también podían rellenarse con mermeladas, calabaza, carne o pescado. En España actualmente los buñuelos siguen preparándose en festividades como Navidad, Semana Santa y otras fiestas regionales. Otras recetas son las rosquillas, las tortas de aceite de oliva puro, los ochíos y los hornazos, los mostachudos o almendrados y el guirlache. El arrucaque era la versión sefardí de las torrijas, pero este se hacía con el sobrante del pan de Shabbat, que también se remojaba en leche, después en huevo batido y finalmente se freía y endulzaba con miel. En cuanto a los letuarios, destacan las frutas escarchadas o caramelizadas con almíbar que se utilizaban como medicina natural para reconstituir a enfermos y parturientas. Por último, el autor habla acerca de los indispensables en la cocina sefardí. Menciona la importancia del aceite de oliva puro, tanto para la cocina como para su uso religioso. Los huevos jaminados, que son huevos cocidos durante horas en una olla con otros ingredientes. El agraz o zumo de uvas verdes, la salsa agristada, los limones en salmuera, el queso fresco, la lavanda, las rosas, las confituras y todas las especias. Hay que recordar que los judíos fueron grandes comerciantes especieros, dominando prácticamente todo el comercio de las especias en el Mediterráneo. Que sus platos estuvieran muy especiados era una señal de categoría y abundancia. Era tan común que se dedicaran a este oficio que decirle a alguien que era un especiero era un insulto que equivalía a decir que alguien era judío. Otros dos ingredientes básicos en la cocina sefardí fueron el cilantro y el perejil. Curiosamente, el cilantro desapareció de la cocina española aparentemente por considerarse una hierba muy judía, y ha sido únicamente en las últimas décadas que se ha recuperado su uso. Por otra parte, es curioso que hoy día en las pescaderías, carnicerías o fruterías se siga manteniendo la tradición de regalar manojos de perejil, una costumbre que practicaban los vendedores judíos en los mercados cuando los clientes hacían una gran compra. Para concluir, me gustaría destacar el concepto gastrosimbología, que tiene que ver con los símbolos o señales de la gastronomía sefardí. Javier Zafra indica que es algo único dentro de la cocina judía, puesto que a través de una norma religiosa se elabora un plato, se prepara con los mejores ingredientes, se sirve con las mejores vajillas y siempre tiene como objetivo alimentar el cuerpo como si fuera medicina. Además, es la mujer quien ha transmitido desde hace siglos esta simbología gastronómica, a través de un lenguaje propio para hablar sobre la familia, la diáspora y la religión. Ejemplo de estos gastrosímbolos son las hojuelas o filluelas, unos rollitos de masa frita en aceite de oliva y endulzados con miel que simbolizan la sabiduría y los deseos de prosperidad, representando rollos de pergamino como la Megilá de Esther. Se preparaban para celebrar la festividad de Purim y representan el gran ingenio que siempre ha tenido el pueblo judío para transmitir mensajes encriptados, sobre todo a través de los dulces. Esta gastrosimbología también está muy presente en Shabbat. Se pone especial atención al material usado en las vajillas, a las formas de los recipientes, a la limpieza de manteles, platos y ropa en general, simbolizando pulcritud, además de la importancia de alimentos como el pan y el vino. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido esta información? ¿Os imaginabais que las comidas judeo-españolas y sus prácticas eran tan similares a las que realizamos hoy día? Decídmelo en los comentarios y no olvidéis indicarme desde dónde escribís, por favor. Me emocionan mucho vuestros mensajes desde tantas partes del mundo. Hoy me gustaría finalizar con un refrán en ladino o judeo-español que sin duda representa muy bien la bella costumbre española de practicar la sobremesa, es decir, ese ratito divino de reposo que disfrutamos en la mesa justo después de comer. Muchísimas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. El que alarga la mesa, alarga la vida.